El vacío que susurra. En lo más profundo de los bosques de Black Hollow, un pueblo olvidado yace rodeado de montañas y árboles centenarios. El aire es denso, cargado con un silencio que parece vigilar a quienes se atreven a adentrarse en sus límites. Las casas, construidas hace décadas, están en su mayoría abandonadas, con ventanas rotas y puertas que chirrían con el viento. En las afueras del pueblo, una casa en particular destaca por su aspecto siniestro. Sus paredes están cubiertas de hiedra y el techo parece a punto de colapsar. Es aquí donde comienza nuestra historia. Daniel, un investigador de lo paranormal, llegó al pueblo después de meses de rastrear pistas sobre el Dr. Hargrove, un científico que desapareció misteriosamente 50 años atrás. Hargrove había estado estudiando fenómenos extraños en la región y su diario, encontrado en la casa abandonada, contenía notas sobre algo que él llamaba el vacío. Daniel, obsesionado con descubrir la verdad, no podía ignorar la oportunidad de seguir los pasos del científico. Con una mochila llena de equipo y una cámara, se adentró en la casa. El interior de la casa era tan desolado como su exterior. El suelo crujía bajo sus pies y el aire olía a moho y podredumbre. Daniel encendió su linterna y comenzó a explorar. En el salón principal, encontró el diario de Hargrove sobre una mesa cubierta de polvo. Las páginas estaban llenas de notas frenéticas, dibujos de símbolos extraños y advertencias sobre los ojos en el vacío. Daniel leyó en voz baja: el vacío no está vacío, está lleno de ojos que nos observan. Ellos susurran, siempre susurran. Mientras leía, un sonido proveniente del piso de arriba lo sobresaltó. Era un crujido, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Daniel apagó la linterna y contuvo la respiración, escuchando atentamente. El sonido no se repitió, pero una sensación de inquietud se apoderó de él. Decidió investigar. Subió las escaleras con cuidado, evitando los escalones que parecían más débiles. Al llegar al segundo piso, encontró una habitación que lo dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en la madera, similares a los dibujos en el diario de Hargrove. Los símbolos parecían brillar débilmente bajo la luz de la linterna, como si estuvieran vivos. En el centro de la habitación, había un círculo dibujado en el suelo con un material oscuro y seco. Daniel se acercó para examinarlo, pero al hacerlo, una ráfaga de viento frío apagó su linterna. La habitación quedó sumida en la oscuridad y los susurros comenzaron. Eran voces bajas, indistintas, que parecían venir de todas direcciones. Daniel encendió la linterna de nuevo, pero la habitación había cambiado. Los símbolos en las paredes ahora brillaban con una luz pulsante y el círculo en el suelo parecía emanar una niebla negra. En el centro de la niebla, una figura amorfa comenzó a tomar forma. Era una masa oscura que se retorcía y cambiaba, como si estuviera compuesta de sombras vivientes. Daniel retrocedió, pero la figura se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Aterrorizado, Daniel corrió escaleras abajo y salió de la casa. Pero el pueblo ya no era el mismo. El cielo, que antes estaba nublado, ahora era completamente negro, sin estrellas ni luna. Las calles estaban vacías y las farolas parpadeaban de manera irregular. Daniel intentó orientarse, pero cada calle parecía llevarlo de vuelta a la casa abandonada. Los susurros lo seguían, cada vez más fuertes, y las sombras en las esquinas de su visión parecían moverse por sí solas. Desesperado, Daniel decidió buscar refugio en uno de los edificios del pueblo. Entró en lo que parecía ser una antigua iglesia, pero en su interior no había bancos ni altar. En su lugar, encontró un pasillo largo y estrecho que parecía extenderse infinitamente. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos y el aire era denso y pesado. Al final del pasillo, había una puerta hecha de huesos entrelazados. Daniel sintió una fuerza irresistible que lo empujaba hacia ella. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación circular con un espejo gigante en el centro. El espejo no reflejaba a Daniel, sino un abismo infinito lleno de ojos brillantes.
Los ojos lo observaban y una voz resonante habló desde el vacío: eres insignificante, pero te hemos observado. Eres parte del todo y el todo te reclama. Daniel intentó retroceder, pero el suelo se abrió bajo sus pies y cayó en el abismo. Mientras caía, Daniel vio visiones de realidades distorsionadas y criaturas indescriptibles. El tiempo y el espacio parecían perder todo sentido, y los susurros se convirtieron en un coro ensordecedor. Finalmente, aterrizó en un lugar que no podía describir. Era un vacío infinito, pero no estaba vacío. Estaba lleno de formas y movimientos que su mente no podía comprender. Los ojos lo rodeaban, observándolo, y supo que nunca escaparía. Horas, días o tal vez siglos después, Daniel despertó en la casa abandonada. No estaba seguro de si lo que había experimentado era real o un sueño, pero algo en él había cambiado. Los símbolos en las paredes ya no brillaban y la casa estaba en silencio. Salió al pueblo, que parecía haber vuelto a la normalidad. El cielo estaba nublado, y las calles estaban vacías, pero no sentía alivio. Sabía que los ojos aún lo observaban, y que los susurros nunca se detendrían. Daniel intentó abandonar el pueblo, pero cada camino lo llevaba de vuelta. Las calles parecían cambiar, y las casas se movían como si estuvieran vivas. Finalmente, se dio por vencido y regresó a la casa abandonada. Allí, encontró su cámara en el suelo, aparentemente intacta. La revisó y encontró un video que no recordaba haber grabado. En él, estaba sentado en la habitación circular, mirando fijamente a la cámara con ojos vacíos. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Luego, la pantalla se llenó de ojos brillantes y el video se cortó. Daniel supo entonces que nunca escaparía. El vacío lo había reclamado y ahora era parte de él. Los ojos lo observaban y los susurros eran su única compañía. El pueblo de Black Hollow lo había atrapado, como había atrapado a tantos otros antes que él. Y así, Daniel se convirtió en otra alma perdida, atrapada en el vacío que susurra. El tiempo perdió significado para Daniel. Los días se fundían en noches interminables y las estaciones parecían no existir. El pueblo, que una vez fue un lugar tranquilo, ahora era un laberinto de sombras y ecos. Cada vez que intentaba salir, las calles se retorcían y lo llevaban de vuelta a la casa abandonada. Los susurros se hicieron más fuertes y las visiones de los ojos en el vacío lo perseguían incluso en sus sueños. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, Daniel vio algo que lo heló la sangre. En la distancia, una figura humana se movía de manera errática. Al acercarse, se dio cuenta de que era el Dr. Hargrove, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba demacrado, y sus ojos brillaban con la misma luz que Daniel había visto en el espejo. Hargrove lo miró fijamente y susurró: «El vacío te reclama, como me reclamó a mí». Daniel intentó hablar, pero las palabras no salieron de su boca. Hargrove se desvaneció en la oscuridad, dejándolo solo una vez más. Desde ese día, Daniel comenzó a notar cambios en sí mismo. Su reflejo en los espejos ya no era el mismo, sus ojos brillaban débilmente y su piel parecía más pálida de lo normal. Sabía que el vacío lo estaba consumiendo, pero no podía hacer nada para detenerlo. Una tarde, mientras exploraba la casa abandonada en busca de respuestas, Daniel encontró una puerta que no había visto antes. Estaba escondida detrás de una estantería cubierta de polvo. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero Daniel logró abrirla con un poco de fuerza. Detrás de ella, había un sótano oscuro y húmedo. Bajó las escaleras con cuidado, iluminando el camino con su linterna. El sótano estaba lleno de objetos extraños, frascos con líquidos turbios, libros antiguos con páginas desgastadas y símbolos grabados en las paredes. En el centro de la habitación había un altar cubierto de velas apagadas. Daniel se acercó al altar y encontró un libro abierto. Las páginas estaban llenas de escrituras en un lenguaje desconocido, pero una frase se destacaba: «El vacío es la puerta y los ojos son la llave». Mientras leía, las velas en el altar se encendieron solas,
iluminando la habitación con una luz tenue. Daniel sintió una presencia detrás de él y se dio la vuelta rápidamente. Allí, en la oscuridad, estaba la figura amorfa que había visto antes. Esta vez, no se desvaneció. Se acercó lentamente y Daniel sintió un frío intenso que lo paralizó. La figura extendió una sombra hacia él y todo se volvió negro. Cuando Daniel despertó, estaba de vuelta en la habitación circular con el espejo. Esta vez, no estaba solo. El Dr. Hargrove y otras figuras desconocidas lo rodeaban, sus ojos brillando con la misma luz. Todos susurraban en unísono: el vacío te ha elegido, eres uno de nosotros ahora. Daniel intentó gritar, pero su voz fue ahogada por los susurros. Desde ese día, Daniel se convirtió en parte del vacío. Su cuerpo físico desapareció del pueblo, pero su presencia permaneció. Los habitantes de Black Hollow, los pocos que quedaban, comenzaron a reportar visiones de una figura fantasmal que caminaba por las calles en la noche. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus susurros se escuchaban en el viento. El pueblo de Black Hollow se convirtió en un lugar de leyendas. Los viajeros que pasaban por allí hablaban de una casa abandonada que parecía llamarlos, de susurros que los seguían en la noche y de ojos brillantes que los observaban desde las sombras. Nadie se atrevía a quedarse demasiado tiempo, y aquellos que lo hacían, desaparecían sin dejar rastro. Años después, un grupo de investigadores llegó al pueblo, decididos a descubrir la verdad detrás de las leyendas. Entre ellos estaba una joven llamada Clara, quien había leído sobre el caso de Daniel y el Dr. Hargrove. Clara estaba convencida de que había una explicación lógica para todo, pero el pueblo tenía otros planes para ella. Clara y su equipo se instalaron en la casa abandonada, ignorando las advertencias de los pocos habitantes que quedaban. La primera noche, Clara escuchó susurros provenientes del segundo piso. Siguió el sonido hasta la habitación circular, donde encontró el espejo. Al mirarlo, vio los ojos brillantes que Daniel había descrito en su diario. Los susurros se hicieron más fuertes y Clara sintió una fuerza que la atraía hacia el espejo. El equipo de Clara la encontró horas después, sentada frente al espejo con los ojos vacíos. No respondía a sus preguntas y sus labios se movían en un susurro inaudible. Decidieron llevarla de vuelta a la ciudad, pero en el camino, Clara desapareció sin dejar rastro. El espejo y la casa abandonada permanecieron en Black Hollow, esperando a la siguiente víctima del vacío que susurra. El equipo de Clara, desconcertado por su desaparición, decidió abandonar el pueblo de Black Hollow. Sin embargo, algo los obligó a quedarse. Cada vez que intentaban salir, las carreteras parecían cerrarse, llevándolos de vuelta al centro del pueblo. Las noches se volvieron más largas, y los susurros que Clara había escuchado comenzaron a perseguirlos a todos. Uno por uno, los miembros del equipo desaparecieron, dejando solo sus pertenencias y un eco de susurros en el aire. Mientras tanto, en el vacío, Daniel observaba todo. Su conciencia se había fusionado con la del vacío y ahora podía ver a través de los ojos que lo rodeaban. Observaba a los nuevos visitantes del pueblo, sintiendo una mezcla de compasión y desesperación. Sabía que no había escapatoria, pero aún intentaba advertirles. A través de los susurros, les decía que se fueran, que no miraran el espejo, que no cayeran en la trampa. Pero sus advertencias solo los atraían más. En el pueblo, las leyendas crecían. Los pocos habitantes que quedaban hablaban de una maldición que había caído sobre Black Hollow. Decían que el vacío era una entidad antigua, más vieja que el tiempo mismo, que se alimentaba de las almas de quienes se atrevían a desafiarlo. Los niños del pueblo dibujaban ojos en las paredes de sus casas, y los adultos evitaban salir después del anochecer. El pueblo se convirtió en un lugar de silencio y sombras. Años después, un historiador llamado Samuel llegó al pueblo. Había leído sobre las desapariciones de Daniel, Clara y su equipo, y estaba decidido a documentar la historia de Black Hollow. Samuel era escéptico, pero algo en el pueblo lo inquietaba. Las calles vacías, las casas abandonadas y el silencio absoluto lo hacían sentir como si estuviera siendo observado.
Decidió quedarse en la casa abandonada, la misma que había traído a tantos antes que él. La primera noche, Samuel escuchó los susurros. Eran voces bajas, casi imperceptibles, que parecían venir de todas direcciones. Intentó ignorarlas, pero se hicieron más fuertes. Finalmente, subió al segundo piso y encontró la habitación circular. El espejo estaba allí, esperándolo. Samuel se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Al mirar el espejo, vio los ojos brillantes que tantos habían descrito. Los susurros se convirtieron en una voz clara: el vacío te observa. Samuel retrocedió, pero era demasiado tarde. El suelo se abrió bajo sus pies y cayó en el abismo. Cuando despertó, estaba en el vacío, rodeado de ojos brillantes y formas indescriptibles. Daniel se le acercó, su figura fantasmal brillando débilmente. «No hay escapatoria», susurró Daniel. «El vacío te ha reclamado». Samuel intentó gritar, pero su voz fue ahogada por los susurros. Sabía que nunca volvería a casa. En el pueblo, la casa abandonada seguía en pie, esperando a su próxima víctima. Los habitantes de Black Hollow la evitaban, pero ocasionalmente, alguien se sentía atraído por ella. Era como si la casa tuviera una mente propia, llamando a aquellos que buscaban respuestas. Los susurros se escuchaban en el viento, y los ojos brillantes aparecían en los sueños de quienes se atrevían a dormir. Una joven llamada Elena llegó al pueblo años después. Había escuchado las historias de Black Hollow y estaba decidida a descubrir la verdad. Elena era diferente, tenía un don para percibir lo sobrenatural. Desde que llegó al pueblo, sintió la presencia del vacío. Sabía que algo la observaba, pero no tenía miedo. Creía que podía enfrentarse a ello y liberar a las almas atrapadas. Elena entró en la casa abandonada con determinación. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían latir bajo su mirada. En la habitación circular, encontró el espejo. Al mirarlo, vio no solo los ojos brillantes, sino también las figuras de Daniel, Clara, Samuel y otros que habían desaparecido. Sus rostros eran de angustia, pero también de esperanza. Elena extendió la mano hacia el espejo, sintiendo una conexión con ellos. Los susurros se hicieron más fuertes, pero esta vez, Elena los entendió. No eran advertencias, sino peticiones de ayuda. El vacío no era solo una entidad malévola, era un lugar atrapado entre dimensiones, un purgatorio para almas perdidas. Elena supo que podía liberarlas, pero tendría que enfrentarse al vacío misma. Con un suspiro, dio un paso hacia el espejo y se dejó absorber por él. En el vacío, Elena se encontró con Daniel y los demás. Sus figuras brillaban débilmente, pero había una chispa de vida en sus ojos. «Puedes liberarnos», susurró Daniel. «Pero debes enfrentarte a los ojos». Elena asintió y se adentró en el abismo. Las formas indescriptibles la rodeaban, pero ella no tenía miedo. Sabía que el vacío se alimentaba del miedo, y ella no le daría ese poder. En el centro del vacío, Elena encontró la fuente de los ojos brillantes. Era una entidad masiva, una criatura de sombras y luz que parecía existir en todas las dimensiones a la vez. La entidad la observó con miles de ojos, y sus susurros resonaron en su mente. «¿Por qué vienes aquí, pequeña mortal?» Elena respondió con firmeza: «Vengo a liberar a las almas que has atrapado». La entidad rió, un sonido que resonó como un trueno en el vacío. «Ellos eligieron estar aquí», dijo. «Buscaron respuestas y encontraron el vacío. No puedes liberarlos». Elena no se dejó intimidar. «Ellos no sabían lo que hacían», replicó. «Y tú los has mantenido prisioneros. Déjalos ir». La entidad la observó en silencio, sus ojos brillando con. Finalmente, la entidad habló: «Si quieres liberarlos, debes ofrecerme algo a cambio». Elena sabía lo que eso significaba. Tendría que quedarse en el vacío, convirtiéndose en su nueva guardiana. Sin dudarlo, asintió. «Acepto», dijo. «Pero deja que ellos se vayan». La entidad asintió,
Y uno por uno, las almas de Daniel, Clara, Samuel y los demás fueron. Elena se quedó en el vacío, convirtiéndose en su nueva guardiana. Desde entonces, el pueblo de Black Hollow cambió. Los susurros se detuvieron y las sombras desaparecieron. La casa abandonada se derrumbó, como si hubiera perdido su poder. Los habitantes del pueblo sintieron una paz que no habían conocido en décadas. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde el bosque, algunos aseguraban escuchar un susurro distante. Era una voz suave, casi imperceptible, que decía, «El vacío te observa». Y en el reflejo de los espejos, algunos veían un par de ojos brillantes observándolos desde la oscuridad. Elena, ahora parte del vacío, vigilaba el equilibrio entre las dimensiones. Sabía que el vacío no era completamente malévolo, sino una fuerza natural que existía más allá de la comprensión humana. A veces sentía nostalgia por su vida anterior, pero sabía que había hecho lo correcto. Las almas que había liberado estaban en paz y el pueblo de Black Hollow estaba a salvo. Años después, un niño del pueblo soñó con Elena. En su sueño, ella le habló de la importancia de no buscar respuestas en lugares prohibidos. El vacío no está vacío, le dijo. Está lleno de ojos que nos observan. Y a veces, esos ojos pueden ser amables. El niño despertó con una sensación de calma, pero también de respeto por lo desconocido. El pueblo de Black Hollow se convirtió en un lugar tranquilo, pero nunca olvidaron las lecciones del pasado. Las historias del vacío se transmitieron de generación en generación, no como advertencias de miedo, sino como recordatorios de la importancia de respetar lo que no se puede comprender. Y en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde el bosque, algunos aún escuchaban el susurro distante, «El vacío te observa». Elena, desde su lugar en el vacío, continuó observando. Sabía que el equilibrio era frágil y que algún día alguien más podría intentar desafiarlo. Pero por ahora, el vacío estaba en paz y las almas atrapadas habían encontrado su descanso. Y así, la historia del vacío que susurra continuó, como un eco en el tiempo, recordándole al mundo que hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad. En el pueblo, la casa abandonada nunca fue reconstruida. Sus ruinas se convirtieron en un recordatorio de lo que había sucedido. Los niños jugaban cerca, pero nunca entraban. Los adultos hablaban en voz baja de las almas que habían sido liberadas y de la joven que había sacrificado todo por ellos. Elena se convirtió en una leyenda, una heroína que había enfrentado lo desconocido y había triunfado. Pero en el vacío, Elena sabía que su historia no había terminado. La entidad que gobernaba el vacío la observaba constantemente, sus ojos brillantes llenos de curiosidad. ¿Alguna vez te arrepentirás de tu decisión?, le preguntó una vez. Elena sonrió débilmente. No, respondió. Porque ahora sé que el vacío no está vacío, está lleno de posibilidades. Y así, el vacío continuó existiendo, un lugar entre dimensiones donde las reglas del tiempo y el espacio no aplicaban. Elena, como su guardiana, aseguraba que nadie más cayera en su trampa. Pero también sabía que el vacío era necesario, un recordatorio de que hay cosas en el universo que la humanidad nunca podrá comprender por completo. En el pueblo de Black Hollow, la vida continuó. Las generaciones pasaron y las historias del vacío se convirtieron en cuentos para asustar a los niños. Pero en lo más profundo de los bosques, donde las sombras eran más densas, algunos aseguraban que el vacío aún susurraba. Y en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde el bosque, el susurro distante aún se escuchaba, «El vacío te observa». Elena, desde su lugar en el vacío, continuó observando. Sabía que el equilibrio era frágil y que algún día alguien más podría intentar desafiarlo. Pero por ahora, el vacío estaba en paz y las almas atrapadas habían encontrado su descanso. Y así, la historia del vacío que susurra continuó, como un eco en el tiempo, recordándole al mundo que hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad.